La verdad es un privilegio enorme el poder servir a Dios, el poder estar alabando a Dios. Me encanta hacerlo. Me encanta hablar de la persona de Dios. Me encanta poder acercarme a Él, porque Él se acercó primero a mí. Esta semana ha sido una respuesta de oración para muchos de nosotros. Y a veces llegaba a la casa a las 11 de la noche, casi que me quedaba conversando y llegaba cansado, le pedía a mi esposa un té, un café para poder relajarme, o un mate. Porque no podía contener, no podía entender que por mucho tiempo hemos estado sustrayéndonos de la necesidad más importante, que muchas veces entregar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Y esta predicación se llama Llamados para Amar. Y tiene que ver con la adoración. Y durante 3 semanas vamos a estar hablando acerca de este tema, Llamados para Amar. Y una de las cosas que más me llama la atención en la Biblia, o sobre todo en el Nuevo Testamento, es acerca de la persona del Señor Jesucristo, era que era una persona tan directa, que respondía de forma tan clara a cierto grupo de personas, sobre todo a los grupos religiosos, a los grupos políticos, a los grupos que estaban por ahí queriendo, queriéndolo hacer caer en alguna situación. Él siempre tenía una respuesta clara. Pero nunca él perdía la claridad de su pensamiento, porque era Dios, obviamente. Y habían 3 grupos de personas, o 3 grupos políticos, religiosos políticos en ese tiempo, que eran los fariseos, que eran, entre comillas, el grupo de personas religiosas que cuidaban de la salud del pueblo de Israel, que en ese momento estaba sometida bajo el Imperio Romano. Estaban los saduceos, otro grupo religioso, y había un tercer grupo que eran los herodianos, que eran judíos que defendían a Herodes, política y a veces religiosamente. Estos 3 grupos religiosos, lo que hacían era, o lo que intentaban hacer con Jesucristo era hacerlo caer en algunas preguntas que él posiblemente se podría enredar. Y hubo una de esas veces que un grupo de los fariseos intentó hacer una pregunta capciosa. Y fue la pregunta capciosa de los fariseos por la cual nosotros vamos a hablar el día de hoy. Y dice Mateo capítulo 22, versículos 34 al 36, dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, posiblemente usted dirá, bueno, usted conoce la Biblia, usted sabe, posiblemente ha escuchado acerca de esto. ¿Dónde estaba la pregunta capciosa? En primer lugar, voy a aclarar lo que es una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa es una pregunta que va con una doble intención. Ejemplo, necesito una persona que sea no que sea matemático, sino que sea una persona que le guste pensar. A ver, un voluntario que le guste pensar. Uno solo. No los puedo ver. Uno solo. Que levante su mano. Uno que le guste pensar. Michael, venga para acá. Le gusta pensar. ¿Alguien tiene un micrófono para Michael? Voy a hacer una pobre Raúl, lo tengo ya. Bueno,
Esta es la pregunta capciosa que tengo para ti. Un tren eléctrico se dirige de norte a sur. Y el viento viene de sur a norte. ¿Para qué lado? ¿A qué lado? Va el humo de ese tren. ¿A qué dirección va el humo de ese tren? El humo va, bueno, si el tren va para el sur, ¿correcto? ¿Verdad? Es eléctrico. Gracias, Ana. Gracias por echarme a perder el... Te escuché, Ana. Tiene la razón. Bueno, Eléctrico no tiene humo. Gracias. ¿Viste? Ana, tuviste que haber esperado. Porque después iba a preguntar, ¿quién se sabe la respuesta? ¿Viste? Perdiste. Bueno, esa es una pregunta capciosa. ¿Ya? La pregunta capciosa era que el tren eléctrico se dirige de sur a norte. El viento viene de norte a sur. ¿Para qué lado va el humo que tira el tren? Para ningún lado. Porque el tren es eléctrico. Es una pregunta capciosa. ¿Y saben una cosa que me llamó la atención de las preguntas capciosas de los fariseos acá? Era que le preguntan al Señor Jesucristo, oye, dinos cuál es el mandamiento más grande. Ahora la pregunta, o el más importante, ¿por qué le preguntan esto al Señor Jesucristo? Y aquí está la respuesta. Los fariseos, escucha bien esto, los fariseos, durante toda su labor que hacían, habían tomado los 10 mandamientos y de los 10 mandamientos, escucha esto, habían hecho 613 mandamientos más. 613 mandamientos. De estos 613 mandamientos estaban divididos en dos partes. Parte 1, 248 mandamientos eran positivos y 365 mandamientos eran negativos. En pocas palabras, la pregunta capciosa es, dentro de todos estos 635 mandamientos que existen, ¿cuál es el más importante? Pregunta capciosa, pregunta capciosa. ¿Cuál es el más importante? Y eso es lo que estaban tratando de hacer este grupo de gente religiosa. Estaba buscando enjuiciar al Señor Jesucristo, acusarle y ridiculizarle. Y esto mismo pasa en la iglesia. Porque nosotros muchas veces nos fijamos en la forma, pero no en el fondo. Me explico. Himnos, coros. ¿Qué es más importante? ¿Corbata o casual? Esa es la forma. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es la palabra de Dios. Y el grupo religioso había olvidado, en cierta forma, lo más importante. Habían olvidado que habían 10 mandamientos, pero que habían algunos que eran muy importantes. Y el más importante es el que está por decir el Señor Jesucristo dentro de algunos momentos más. Porque nosotros nos fijamos en la forma. Cuando esta semana me fui a Revive Indiana, y te digo una cosa, me sentí incómodamente incómodo, porque así me sentí, y vi a unos niños, y a una señora con una bandera así, haciendo así, así. Yo dije, ¿qué estamos locos acá? Y una persona orando con las manos ahí, arrodillado, orando, y dije, estamos locos, si nosotros somos bautistas. Nosotros no hacemos esas cosas. Pero cuando después me di cuenta del fondo, ¿sabe cuál era el fondo? El fondo era poder orar para prepararnos para predicar la palabra de Dios. Y a veces nos amoldamos a una forma y pensamos que esa es la forma correcta. Pensamos que así tiene que ser siempre. ¿Sabes tú que el Señor Jesucristo cuando vino acá a la tierra vino a romper todos los parámetros habidos y por haber? ¿Sabes por qué lo hizo? Por la tradición, por la religiosidad. Por eso cuando se presentó ante el templo y vio que se estaban vendiendo de todo,
lo que hizo fue dar vuelta a todo y decir, la casa de Dios la han convertido en casa de ladrones. Y a veces nos preocupamos más de la forma. A veces, te digo, a veces nos preocupamos y te digo, me pasó esta semana. Cuando veo un pelucón tocando y dirigiendo la alabanza. ¿No? Y me gusta que estén con el pelo cortito, ¿viste? Igual que yo, haciéndose la rayita acá. Pero ¿qué importa? Cuando lo más importante es que podamos dirigirnos a Dios. El Señor Jesucristo pudo haber tomado, y escucha bien esto, el Señor Jesucristo pudo haber tomado a fariseos, pudo haber tomado a doctores de la ley, pudo haber tomado como discípulos a empresarios, a personas influyentes. ¿Sabe a quién tomó? ¿A quién escogió? Escogió a pescadores, a cobradores de impuestos. A esa gente escogió. Dice la Biblia que Él vino a buscar lo vil y lo menospreciado de este mundo. Dice para avergonzar a los sabios. ¿Qué es más importante? Y eso es lo que importa. Y eso es lo que realmente debería importar. Nosotros a veces estamos recargados buscando enjuiciar, o porque no está de nuestra forma, está mal. Pero no es así. Y ahí está la pregunta de los fariseos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es? La Biblia dice lo siguiente. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 2 al 4 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe lo que significa la palabra gravoso? Que no molestan. Cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, cuando nosotros seguimos los mandamientos del Señor Jesucristo, los mandamientos no son gravosos. El hacer la obra de Dios no es gravosa. El hacer la obra de Dios no es complicado. El hacer la obra de Dios no es cansadora. El hacer la obra de Dios no es algo que me pesa en el corazón. El hacer la obra de Dios es algo único. Dice la Biblia en el Salmo 19 que la palabra de Dios es delicia para nosotros, que es como miel. Si ustedes van a los salmos, se van a encontrar con un montón, dice, deseables son más que el oro afinado, y dulce más que la miel del panal. A los que les gusta la miel, porque a mí no me gusta, es algo único, delicioso. Y obedecer a Dios es una delicia. Y debería ser así. Debería ser así. Ahora, los fariseos habían hecho de los mandamientos una carga tan pesada que ninguno la podía llevar, salvo ellos, porque eran los santos. Pero esa era una pantalla de un grupo religioso hipócrita. Eran tan hipócritas que ellos no podían ver a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo era santo. Por eso les molestaba tanto. Por eso cada vez que lo veían lo querían hacer a cuadritos. Porque veían a un ser santo. Ahora, la respuesta era inesperada. Dice la Biblia lo siguiente. Mateo 22, 37 al 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el gran mandamiento. Imagínate, 635 mandamientos y el Señor Jesucristo tomó solamente uno. ¿Y qué hace con ese uno? Les dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿sabe lo que me enseña esto? Esta semana, mientras estaba pensando en este versículo, entendí algo. Entendí que esto es algo personal, es algo mío. Porque escucha ahí, o léelo bien. Hay verbos ahí, dice, en primer lugar, amarás al Señor tú, Dios, con todo que tú, con toda que tú y con toda que tú. Le hago una pregunta. ¿Es responsabilidad mía en favor de ustedes? ¿Es responsabilidad de tu esposo o de tu esposa? ¿Es responsabilidad de tus hijos? Es tu responsabilidad. Por eso le dice, amarás al Señor con todo, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le está diciendo al fariseo hipócrita, oye, escucha, es tu responsabilidad amar a Dios con todo. Cuando nosotros nos enfocamos es que es mi responsabilidad que Dios, y escucha bien esto, cuando es mi responsabilidad de que Dios es primero en mi persona, yo entiendo lo siguiente. Y escucha bien esto. Que yo debo ser responsable por mi vida cristiana, por mi salvación. No es que la vaya a perder, sino que soy responsable por ella. Por reflejar lo mejor. Y esa es mi responsabilidad. Tu Dios, tu mente, tu corazón. Es nuestra responsabilidad. Hay gente que piensa que es responsabilidad de los líderes. No. Es nuestra responsabilidad. Personal. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo esa responsabilidad, ¿sabes qué pasa conmigo? Yo me hago más cercano a Dios. Ahora, esta es la definición de adoración. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque es una responsabilidad personal. No le podemos echar la culpa a las circunstancias, no le podemos echar la culpa a la iglesia, no le podemos echar la culpa a situaciones personales, porque las personas siempre nos van a decepcionar. ¿Sabías tú eso? Pero si amas y adoras a Dios de esta forma, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, Dios nunca te va a decepcionar. Porque lo están mirando a Él y no estoy mirándolo a ellos, a ustedes. La persona que me formó, que me llevó y me discipuló, me preparó, que invirtió tiempo conmigo, un día cayó y cayó mal. Me decepcionó. Pero ¿sabes algo? Tuve que seguir adelante. Porque no era la persona a la cual yo seguía. Era mi Dios. El Señor Jesucristo, cuando le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, le dice, este es el primer mandamiento. Y Él responde con una frase que se llama Shema. Esa frase significa en hebreo, oye. Oye. Y esa frase está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5, y dice así: Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel, oye Ana, oye Michael, oye Francisco, oye Filiberto, oye Lili, oye. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cada vez que yo acuesto a mi hijo, porque yo acuesto a mi hijo, él tiene una frase que me derrite. Te amo, papá, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Buenas noches. Y se va. Sería lindo de repente acostarse y decirle a Dios, te amo Dios, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi vida. Y a veces no lo hacemos. Los fariseos habían enredado tanto en sus mandamientos, 635 mandamientos, que olvidaron el más importante, que era amar a Dios, porque se amaban a ellos mismos. Dice la Biblia que ellos caminaban alrededor y se proclamaban a sí mismos, se paraban en las plazas y se colocaban a orar y hacían largas oraciones y plegarias para que el pueblo los mirara y dijeran, oh, un ser santo. Pero ¿qué es lo que le dice la Biblia? Sepulcros abiertos, podridos, hipócritas. Vayan y enciérrense en su cuarto y lloren a Dios en silencio. Mateo 22, 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. La pregunta capciosa, ¿cuál es de estos 635 mandamientos el más importante? La respuesta directa, amarás a tu Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Se acabó. Se finí. Bye bye. Pero hubo una respuesta sorpresiva. Una respuesta sorpresiva que me llamó la atención porque decía, oh, el Señor Jesucristo pudo haber terminado todo ahí. Pero no, como al Señor Jesucristo le encantaba meter el dedo en la llaga, porque mire, ¿sabe una cosa? Entre comillas, es fácil amar a Dios porque a Dios no lo vemos. Decir, Señor, te amo con todo mi corazón, es lo máximo, Dios, es lo mejor que me ha pasado, Dios, te pasaste. Porque no lo vemos. Dios está ahí. ¿Ah? Pero vean lo que dice después el Señor Jesucristo con respecto a esto. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nadie esperaba este tipo de respuesta. Es posible que los fariseos de cierta forma esperaban la respuesta de amar a Dios, posiblemente lo esperaban. Pero el amar al prójimo, amar al que está al lado mío. Imagínate, nosotros tenemos una frase, nosotros al estómago en Chile le decimos guata. Es fea la palabra, pero le decimos guata. Cuando algo nos cae mal, le decimos, es como pegarle una patada en la guata. Así, duele, duele. Algo así les pasó a los fariseos. Les llegó algo que no esperaban. ¿Saben lo que no esperaban? No esperaban, y escucha bien esto, no esperaban que Jesucristo le dijera, tienes que amar al prójimo. O sea, tengo que amarte. Aunque me cuesta. Aunque tú le pones empeño para que me cueste, tengo que amarte. No lo digo en serio, por si acaso. Sí.
No vaya después decir, no, si el pastor me dijo que le costaba más, me no voy más para allá. No voy a poner más problemas. Pero ¿saben algo? Cuesta amar a quien yo veo, ¿no? Cuesta amar al esposo, a la esposa de repente cuando usted ve que el tiradero que deja. A veces los hombres somos, vamos tirando, desparramando, la esposa tiene todo listo, hermoso, y nosotros nos sacamos los zapatos, los tiramos por allá, la chaqueta por allá, qué sé yo, de repente nos sacamos el pantalón, dejamos el pantalón tirado por ahí, cambiamos de calceta, una calceta por allá, un calzoncillo por allá. Cuesta amar al esposo así, ¿no? No sean hipócritas. Digan que sí, ¿no? Cuesta amarlo, cuesta amarlo. Cuesta amar de repente a un compañero de trabajo que realmente nos saca canas verdes. Cuesta amar a un jefe, los que son jefes acá. ¿Saben ustedes, queridos? A la gente les cuesta amarlos. Cuesta amar a quien yo veo. No cuesta amar a Dios tanto. Pero así fue. El Señor Jesucristo le respondió de una forma tan asertiva, tan clara, tan directa, que no había excusa. Yo debo amarlo, aunque no me caiga bien. Ahora, es interesante que el Señor Jesucristo haya hecho o le haya dicho esto a estas personas. Porque ¿sabes por qué? Porque ellos se amaban a ellos mismos. Por eso oraban de esa forma. Por eso miraban en menos a la gente. Por eso. Ellos habían olvidado que el Señor Jesucristo le había hablado acerca de esto. O sea, que Dios le había hablado acerca de esto en el Antiguo Testamento. El Levítico capítulo 19, versículo 18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma yo Jehová. Ellos se habían olvidado de eso. Yo te quiero hacer una pregunta. Y se la hago a ustedes, congregación de FBC en español. ¿Usted está dispuesto a amar a su prójimo? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo le invito a esto. Si ama a su prójimo, o si quiere amar a su prójimo, demuéstrelo. Demuéstrelo. Demuestre amor por el prójimo. Hace unos días, este miércoles estábamos en un almuerzo. Uno de los pastores de nuestra iglesia, después de 25 años, se va. Hoy día a las 5:30 tenemos un tiempo por si acaso, tenemos un tiempo de cantos y le vamos a despedir. Yo quiero invitarle a usted a que venga hoy día a 5:30. Se llama Dave Hill, él fue parte de este ministerio, él sabe que ayudó a crear este ministerio. Él fue la persona que me contrató. El otro día le decía, una de las personas que me entrevistó, que habló conmigo, un amigo, después de 25 años. Yo le invito a que usted venga hoy día a 5:30, nos regocijemos, cantemos todo y nos despidamos de él, si usted quiere. Pero unas cosas que el día miércoles estaba sentado con Lili y yo en el almuerzo comiendo una rica ensalada de Olive Garden, todavía que lechuga, y me llega un texto de un pastor que es profesor también en el Instituto Bíblico Río Grande. Me dice: Pastor Francisco, ¿usted estaría considerando la posibilidad de irse, cambiarse de estado y venirse a pastorear una iglesia en Texas?
estaba hablando en serio, ¿no? Sí, me dijo, estamos en una posibilidad, una posición abierta. Es una iglesia de 300 personas, pero que tiene algunos problemas. ¿Cuáles problemas? Ha tenido 3 pastores en los últimos 5 años. Uno adulteró, otro estafó a la iglesia y otro simplemente fue un mal pastor. Yo le pregunto, deja preguntarle a mi esposa, porque ella sabe más que yo en esas cosas. Pero después le pregunté a él, le dije, ¿y por qué a mí? Me dice, porque usted predica la palabra de Dios. Y yo sé que usted va a hacer un buen trabajo acá. Ok, gracias. Hablé con mi esposa, le pregunté, y luego le di las gracias a él por considerarme, pero le dije, no me consideres porque amo Elcar, amo esta iglesia, no me gusta el clima, pero la amo con todo mi corazón. ¿Y sabes qué? Ahí me di cuenta de algo. Que aquellos pastores que hicieron tanto daño a esa iglesia, se le olvidó lo más importante, amar al prójimo. Porque están pensando en sí mismos. En sí mismos. Versículo Mateo 22:40 dice así: en estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No salga a buscar a sus niños todavía, por si acaso. Todavía Pastor Filo está predicando. Quiero que terminemos acá. Yo le quiero pedir un favor. Yo quiero pedirte que todos ustedes se pongan de pie. Y aunque nos cueste, podamos hacer un círculo alrededor de acá. A little circle. Y que se puedan tomar de las manos, si es posible. Hagan un círculo. Yo les quiero pedir algo. Yo les quiero pedir que comiencen a orar por las personas que van a ocupar estos sillones pronto. Yo tengo 3 personas en mi mente. 3 nombres. Que estas sillas sean de personas nuevas, a las cuales nosotros podamos impactar por amar al prójimo. Porque eso es todo. La forma no importa, importa el fondo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y luego dice amar al prójimo. Comienza a pensar en alguien al cual tú puedas tener a tu lado y sentarlo a tu lado. Posiblemente de aquí a mitad de año necesitemos hacer 2 servicios, no importa. Estoy dispuesto a predicar 2 veces. Pero comienza a orar. Isbelia, tú hace poco estás viniendo acá. Has pasado por enfermedades, has pasado por situaciones difíciles. Tú no te puedes morir sin haber dejado 1 o 2 discípulos acá. Porque Dios te llamó a eso. Dios no te llamó a otra cosa.
Familia González, hace poco perdieron a su madre, a la abuela. Honren la memoria de ella, haciendo lo que más le gustaba hacer ella, predicar el Evangelio. Porque de eso se trata. Eso es todo. Hace unos días cerraron el Concord, el colegio de Concord, porque había una amenaza de bomba. Hace 2 o 3 días atrás, hubo un tiroteo. Quiero mostrarte algo. Me pasan mi mochila. My backpack, please. Todas las mañanas, cuando yo me levanto, a la hora que sea, me llega el periódico, el Elkhart True. Aunque haya nieve, aunque los colegios se cierren, aunque pase cualquier cosa, siempre me está el periódico esperando. Todos los días. Aunque haya una tormenta de nieve, de hielo, está el periódico esperándome. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien dispuesto a hacerlo. No importando el clima. No importando si hay nieve o hay hielo. Esa persona todos los días lo hace. ¿Estás dispuesto tú a compartir esto? ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, comienza a orar. Porque lo que queremos hacer es Revive Indiana. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a orar. Y piensa en 1 o 2 o 3 personas en tu corazón, las cuales necesiten conocer del Señor Jesucristo. Dios, queremos despedirnos de ti esta mañana. Y en primer lugar, darte gracias por la salvación. Nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Pero tú, Dios, nos diste salvación. Quedó claro, Señor, que debemos amar al prójimo, que debemos amarte con todo el corazón. Y Dios, yo te quiero rogar para que estas sillas vacías que están acá en este momento se puedan llenar con personas que realmente, Señor, te conozcan. Lo único que queremos hacer es hacer fiesta en el cielo, porque la Biblia dice que cuando una persona conoce a Cristo, hay fiesta en el cielo. Queremos que haya fiesta todos los días en el cielo, porque un pecador se arrepiente. Y Dios, te doy gracias por esta hermosa congregación, que nos unimos, Señor, en oración para acercarnos a ti, Dios, y suplicarte por salvación. Revive nuestra Indiana. Revívela, Dios, porque lo necesitamos. Te damos gracias a Dios en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Esta semana no se olvide de orar. Dios les bendiga.